El tema de hoy es un tema que tiene que ver, como yo le puse, de tripas corazón. Y mientras estamos esperando, te voy a poner un temita que encontré con el mismo título, de tripas corazón. De tripas corazón, este tema es de Luis Eduardo Aute y mientras lo ponemos, mientras suena, me gustaría que vayas pensando conmigo qué significa. Acá Laura nos dice: esforzarse para disimular el miedo, resiliencia, sobreponerse a las adversidades. Esto es para Laura lo que significa de tripas corazón. Perdón por mi voz. Antes de comenzar, quiero contar que a las 12 tenemos generalmente unas transmisiones tras noche, donde se arma un grupo muy lindo por Twitch, que te sugiero que me sigas. La cuenta de Twitch es Cristian Boitovies. Para escucharlo no hace falta seguir la cuenta, pero sí para intervenir con el grupo, para dialogar, porque la verdad que yo no puedo estar en el chat y hacer muchas cosas a la vez, pero sí, según Platón, una parte... Hola Mónica Denis, ¿cómo estás? Para que comprendamos un poquito más, pero Platón planteaba que nosotros éramos un alma que habitaba un cuerpo. Platón decía que, obviamente, él creía en la reencarnación, la transmigración de las almas. Él decía que había un alma que nunca nació y un alma que nunca va a morir, y ese alma ocupaba un cuerpo. Ese alma era inmortal y tenía, según Platón, una parte mortal también. Él hablaba de una alegoría, la alegoría del carro, de la auriga, y él decía que el alma podía él alojarla en 3 lugares del individuo. Un poco él lo decía porque en ese momento tenía que ver con la democracia y quería plantear un tipo de democracia diferente, donde no todos son iguales, no todos pueden gobernar. Entonces él plantea que vas a tener un alma racional, que es el alma inmortal, el alma que no tiene ego, es un alma racional que está ubicada en el cerebro, en la mente, es un alma que nos guía hacia la elevación, hacia el mundo elevado, hacia Dios. Después decía que había un alma irascible, que era un alma que se alojaba con él en el plexo solar, en el pecho, era un alma que tenía que ver con el valor, ¿no? Con el coraje. Y después él decía que había un alma concupiscible, que se alojaba, este alma, en el vientre y en el bajo vientre. Entonces él, cuando hace la alegoría de la auriga, él lo que nos dice es que el alma racional, este último alma obviamente es mortal. Estas 3 almas, él decía que cuando hacía la alegoría de la auriga, decía que la auriga o el conductor era el alma racional y tenía a su cargo 2 caballos. Esto lo va a utilizar Freud después, esta metáfora, con el yo, el ello y el super yo. Ahora, como te voy a contar esto, después te digo lo de Freud. Él lo que decía, Platón, es que el alma irascible era el caballo blanco, que aun si no tuviera riendas podría trastabillar, pero llevaba, por decirlo de alguna manera, en su ADN el camino correcto. Y tenías el alma concupiscible que, si no tenía un buen gobierno del alma racional, ese alma hacía que la auriga, que el carro, que desbarrancara. Un poco esto es lo que él decía. Después ubicaba a cada uno, obviamente, él decía que conforme eran los seres humanos, conforme tenían diferenciación de porcentaje en cuanto a qué alma cada uno tenía. Podía haber alguien con un mayor porcentaje de alma racional, otros con mayor porcentaje de alma concupiscible. Obvio que solamente los que tenían mayor cantidad de alma racional eran aquellos que podían gobernar, ¿no? Aristóteles toma esto un poco después, que era el alumno de él, y lo que dice es que el alma y el cuerpo son mortales. Todo eso muere y es personal.
Aristóteles va a dar alma a todo. Él dice que hay un alma nutritiva o un alma vegetativa con la cual compartimos toda la creación, un alma que se nutre, que es la más esencial, un alma sensitiva que tiene que ver con el cuerpo, con las sensaciones, y después él decía que teníamos un alma racional, que este alma era como más elevada, pero elevada en cuanto podía elegir cuestiones, cosas que otras partes de la creación no, pero era mortal. Lo que sí, para poder salvar algunas cosas y parecerse quizás a su maestro, dice que el alma racional tenía una partecita que era un intelecto agente y un intelecto paciente. El intelecto agente era la parte inmortal de nuestra alma, la parte, pero no inmortal en cuanto a Dios o trascendencia, sino inmortal en cuanto a era universal. Ese intelecto agente es un intelecto que aparece en el nacimiento, en la gestación, que se mete en el alma racional de alguna manera, y lo que va a hacer es, nos va a ayudar a poder leer nuestra realidad por los universales. Digo, por ejemplo, yo sé que una mesa es una mesa porque tengo dentro este intelecto agente que me dice un universal mesa. Entonces yo puedo ir leyendo mi realidad de acuerdo a este intelecto agente. ¿Por qué te digo esto? Porque en un punto, ya desde el principio de la filosofía, se habla de una división de alma, ¿no? Una división interior. Y cuando decimos de tripa corazón, no hay un registro de esta frase específico, nació acá, pero hay un cuento, hay una persona, un español, Francisco Paula Seijas Lozano y Patiño, que no tenía nombre este hombre, que cuando quiere explicar un cuento de Quevedo, el cuento de cuentos, él dice que al que le falta corazón para estar tranquilo, hágalo de las tripas, que ascienden a la cavidad del pecho cuando se retienen los suspiros. Digamos, un poco como dice Laura, hacer de tripas corazón es negar lo que me está pasando, mi parte sensible, selectiva, para actuar de una manera, si querés, visceral, de una manera enérgica, de una manera que de otra manera no actuaría, ¿no? Si yo me pongo a pensar que, me acuerdo una vez a alguien que se le cayó un portón automático en el brazo, si vos te pones a pensar desde tu alma racional, que se te va a caer un portón, no vas a saber cómo reaccionar, ni qué sé yo, qué sé cuánto, y vas a sentir que toda una depre, pero cuando te sucede, haces de tripa corazón y sacás una fuerza de donde no la tenés. Hasta acá creo que estamos un poco, ¿no? Vamos bien en cuanto a lo que te quiero traer. O sea, hay una división. Acá donde se complica para poder transmitirte lo que te quiero transmitir. Como psicólogo, tenemos para ejercer nuestra profesión, y en un punto en muchas profesiones sucede, discúlpame, es algo que se llama disociación operativa. ¿Qué es la disociación operativa? Disociación es separación, dividir, disociado, separado, y operativa es para operar, para trabajar, para ser asertivo. ¿Qué quiere decir? Que yo, mi mundo emocional, cuando escucho a un paciente, lo tengo que guardar. Entonces hay una operación, una separación, para poder ser operativo, de mi mundo afectivo y de mi mundo cerebral. Si viene alguien con una historia terrible, generalmente yo no me puedo derrumbar con el paciente, no me puedo poner a llorar al lado del paciente, porque si lo hago no puedo ser operativo. Imagínate un cirujano, cómo tiene que ejercer su disociación operativa. No podría cortar y pensar, ay, qué hambre que tengo y comerse un pedazo de carne, no sé, o cortar y tener empatía por el paciente y lo que está haciendo. Tiene que centrarse en lo que está haciendo y disociar todo el resto, poner debajo. Laura dice, sí, lo mismo le pasa a los médicos. Imagínate una mujer, vamos a poner una mujer porque uno piensa que tiene, quizás hoy cambió,
es una persona, es un ser más sensible, tiene una sensibilidad más de piel porque la desarrolló más. Que trabaje con enfermos terminales, con niños terminales, y que no tenga su disociación operativa funcionando, ¿no? ¿Cómo podría ser para poder ser operativa con esos nenes? Estaría llorando todo, y su vida sería un drama. Su vida, Mariana Sheffer, buenas, ¿cómo andás, querida? ¿Todo bien? Su vida sería un... Imagínate, lloraría desde la mañana hasta la noche. Es verdad que hay casos donde nos desborda esta disociación operativa. Tenía una conocida que era maestra, era profesora como en un penal, en la cárcel, no me acuerdo. Y también ella tenía que ejercer su disociación operativa porque sus juicios de valores tenía que soterrarlos. Hola, Carlos, ¿cómo andás? ¿Bien? Gracias por estar ahí, Carlos. Te quiero. Tenía que ponerlos por debajo, porque imagínate, no podía decir vos sos un delincuente, ¿no? Ella me contaba que emocionalmente se veía afectada porque sentía que esas personas hacían sufrir mucho a otras. Entonces, para poder ser operativamente docente, tenía que poner por debajo sus emociones. Un poco de esto te quiero hablar hoy, ¿no? El episodio pasado hablábamos de la película del nenito que tenía la mamá con cáncer y el sueño del monstruo venía, o puede ser ponerle un sueño, puede ser una alucinación, venía como a sanarlo. Ese mundo interior le daba un mensaje, tenía un sueño repetitivo. Eso es lo que pasa cuando uno soterra, cuando uno entierra su mundo, su esfera emocional. Laura dice, los padres también tenemos que ejercerlo con los hijos a veces. Sí, sí, también, exacto, ¿no? Una vez yo le decía a una paciente que estaba desbordadísima porque su hija de 15 años estaba llorando desconsoladamente porque se había separado de su primer novio. Y, y yo le decía, mira, si vos, 40 y pico de años, te pones a llorar desesperadamente a la par de tu hija, ¿qué mensaje le estás diciendo? Y también lo estás entendiendo que en ese momento todo es un dolor, todo en ese momento uno lo magnifica. Entonces quizás uno, para poder ser operativamente, tiene que esconder o guardar. Freud, lo que me va a decir, te lo voy a decir así nomás, abuelo de pájaro, porque no quiero entrar en este tema del psicoanálisis un poco, pero te quiero mostrar lo que yo quería. Me va a servir a los fines de mostrarte esta situación. Él cuando va a hablar de la pulsión, él va a decir que la pulsión tiene algunos destinos. La pulsión, él lo pone entre el cuerpo y la mente. ¿Viste que hablamos siempre, si no, te remito al YouTube, la noche que apagaron la luz? La noche que apagaron la luz en YouTube. Hola Maru, ¿cómo estás? Te remito a ese lugar, donde hablamos siempre que cuando uno nace, es un pedazo de carne. Cuando uno nace no tiene la cultura encima. Hola, Higuito, ¿cómo andas? Buenas noches, espero que estés mejor del dolor. Uno no tiene encima la cultura, uno tiene encima todos los significantes que va a tener a posteriori, ¿no? Esto te lo va a dar tu mamá, te lo va a dar tu familia, la sociedad. Entonces lo que él dice, uno empieza a generarse un esquema mental de la realidad. Empieza a nombrar la realidad. Y para poder ponerle nombre a la realidad, uno tiene que tener mente, ¿no? Porque ¿cómo hacemos si no podemos pensar para poder nombrar? Es importante el poder nombrar. Diego dice acá en la obra social, el farmacólogo. Dale, bueno, espero que después contanos, si a la noche te puedes conectar, a las 12 contanos qué te dijeron, qué pasa con eso, con tu pierna, hermano. Y bueno, entonces él lo que dice es que hay un concepto, él empieza a decir que
no te quiero agobiar con esto, ¿no? Porque es interesante, pero no te quiero agobiar. Que hay algo que pulsa dentro de nosotros, que necesita satisfacción. A nivel energético hay algo que nos tensiona y entonces el organismo, cuando siente que los niveles de tensión aumentan, necesita descargarlos de alguna manera. ¿Me explico? O sea, yo empiezo a sentir tensión, vos lo traducís como quieras y yo necesito descargar esa. Hola, ¿cómo andas, Estrella? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, gracias por estar. Él lo que va a decir, y te voy a decir los destinos, o sea, por ejemplo, yo tengo hambre, la pulsión de hambre, él lo que dice es que el estímulo tiene una respuesta inmediata, qué sé yo, es inmediato. ¿Viste cuando te pegan la rodillita al médico que pegás la patada? Bueno, la pulsión no tiene esa respuesta inmediata, no tiene esa satisfacción inmediata. Puede hacer todo un rodeo para satisfacerse. ¿Por qué? ¿Viste como los autitos chocadores? No, los autitos chocadores. ¿Viste que los autitos, había unos autitos que yo conocía que vos le ponías cuerda y chocaban con la pared y encontraban un lugar para. Pero a medida que había pared, ellos iban para atrás, iban a otro lado. Iban para atrás, iban para otro lado. Bueno, un poco así es nuestro psiquismo. Capaz nosotros necesitamos satisfacer esa pulsión, pero la sociedad nos dice que de esta manera no, la sociedad, nuestra familia, y entonces encontramos otra manera de satisfacerla. O nuestro yo nos hace que hagamos, y super yo, otras cosas con esto. Por ejemplo, yo tengo una pulsión de hambre y más allá de caer en algunos gradualismos, yo puedo ver cómo si la satisfago, si no la satisfago, va a llegar un momento que la voy a tener que satisfacer con cualquier cosa, pero mientras que no, yo puedo decir, bueno, tomo agua, lo compenso, lo engaño, como esto y engaño el coso, o hoy tengo ganas de comer sushi, ¿no? Ahí está la diferencia. Yo puedo hacer diferentes maneras, o puedo de diferentes maneras satisfacer esta necesidad. Y Freud lo que plantea son 4 maneras de satisfacer, por decirlo de alguna manera, te lo digo, los destinos de la pulsión. Puede ser que se vuelva lo contrario, si yo tengo un deseo irrefrenable, inconsciente de beber alcohol, tal vez sea abstemio, por ejemplo. Hay una película, Belleza Americana, que te muestra un poco esto, donde el padre, cuando sospecha que el hijo es homosexual, le pregunta, qué sé yo, y lo mata a palos, porque era homofóbico, pero después te das cuenta que él va a entregarse al hombre sexualmente. Entonces quiere decir que esto tiene que ver con la vuelta a lo contrario. La vuelta hacia la propia persona, él lo que dice un poco Freud es que si no encuentra por fuera, él dice, por ejemplo, el sadismo puede ser masoquismo para con uno mismo, ¿no? Yo soy sádico y en realidad también soy masoquista conmigo. La represión, que tiene que ver con la separación, como te dije, entre el afecto y la idea, y la sublimación, que después vamos a retomar la resolución. Estos son los 3. La represión, ¿qué es lo que sucede? Tendríamos que hablar sobre Saussure, etcétera, pero vamos a hacer un esquema muy sencillo. Hay un mundo exterior que son ideas de cosas, ¿no? Yo tengo en mi mente ideas, cosas, imágenes. A eso se le agrega una palabra y a eso una emoción. La represión lo que va a hacer es dividir esa emoción, separar ese afecto y mandarlo a cualquier lado. Y mandarlo con otra representación. ¿Me explico? Como te decía alguna vez, en la fobia, Juanito no va al psicólogo, a Freud, porque le tiene miedo a los caballos, para a grande abuelo de pájaro, y en realidad no es miedo a los pájaros. Ay, no es miedo a los caballos, lo que tiene miedo es al padre, tiene que ver con la castración. Pero lo que hizo la represión es separar el afecto, el miedo, la angustia, y ponerlo con otra idea, otra manera de señalar algo. ¿Me explico? Entonces la angustia es flotante. ¿Qué pasa con esta situación? Y sublimar, en realidad, lo que tiene que ver con es sacar toda esta energía y poder elevar con una obra, hacer algo diferente a todo esto que yo tenía. Ese es uno de los mejores destinos. ¿A qué voy con todo esto, mis queridos?
es que a veces uno, por ejemplo, cuando te doy un caso, hay dos amigos que, ¿te acuerdas la canción de No quiero ser más tu amigo, amigos para qué, amigos nunca más? Ese hombre tenía una disociación, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenía una cuestión amistosa, pero por otro lado tenía todo un mundo emocional, todo un deseo que no estaba satisfaciendo con su amiga. Pero ¿qué pasa? El tema es que vos podés reprimirlo. A ver, la represión es inconsciente, pero vos podés hacer de tripas corazón y seguir esa amistad. Pero sabe que a mayor tiempo que pase, más difícil te va a hacer después poder integrar tu emoción con tu pensamiento. Entonces puede ser que en algún momento vos, nada, sentiste esta situación, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo sentí una atracción por una mujer, pero le tiré una onda, pero me hizo ole y quedamos como amigos, pero yo lo reprimí. Entonces dije, sí, podemos ser amigos, pero por debajo seguramente voy a tener un montón de conductas que hablen de que estoy enamorado de esa mujer. Y quizás, hasta te puedo decir que quizás no busco otra pareja porque con mi amiga, la adoro a mi amiga. Pero ¿qué pasa? Cuando vos disociás, y lo disociás algo, disociás por mucho tiempo, es muy complicado integrar otra vez esa situación. Y el tema es que vos te perdiste. El tema es que vos estás enamorado de alguien que no sabés de quién, pero entonces estás ocupando un lugar que no sabés que está ocupado y pensás que está vacío. Y ahí se complica toda la situación. Por eso es importante entender que cuando uno hace de tripas corazón, tiene que ser por un momento. Y uno tiene que estar siempre en contacto con el mundo emocional. Obviamente que el mundo emocional o la mente nos hace creer que el mundo emocional es muy complicado y que la mente es un resguardo. Hoy a la noche en el vivo de las 12, vamos a hablar de Juan Gabriel. Y estuve escuchando algunas entrevistas, viendo algo de él, y la vida de ese hombre empezó mal. A los 7 meses, ponele algo así de temprana edad, el padre hizo viste que queman en el campo de los pastizales para poder hacer una siembra al otro año, no sé bien cómo es toda esa cosa, y el tipo se le va la mano y prendió fuego un montón de hectáreas de los vecinos. Lo empezaron a correr, el tipo del calor dicen que se metió en el agua y nada. Para mí ya estaba, son explicaciones de la locura, ya tenía un trastorno seguramente y terminó en un neuropsiquiátrico y a los 7 meses no saben nada del padre de Juan Gabriel. La madre, una persona sin instrucción, no me acuerdo cuántos hermanos tenían, a los 5 años lo mete en una especie de reformatorio Juan Gabriel. Y Juan Gabriel te dice que en realidad él era muy listo, era muy inteligente, era muy difícil, era muy complicado, necesitaba mucho campo y bueno, y entendía a la madre, además, después de grande, se dio cuenta que la madre era joven y no podía con él y que tenía que hacer su vida nuevamente, que lo iba a ver muy poco a este lugar. Y él te comenta cómo él se recluyó en la fantasía y siempre pensando en cosas positivas, seguramente, y tratando de olvidarse lo negativo. Después, bueno, algunos episodios de su vida te demuestran esta cuestión, ¿no? Cómo uno no puede salir de quien uno es. Pero pensaba en esto, cómo con todo eso, él con 5 años tuvo que hacer de tripas corazón. Y el tema es, yo no sé nada de la vida de él, un poco se supo, algunas cosas sí, hasta dónde él pudo integrar todo eso, porque decía él que era, en una entrevista medio jocosa decía, yo cuando era chico era grande, era mayor, y ahora que soy mayor soy como un nene, porque por esto mismo tuvo que soterrar toda una situación ¿viste cuando dicen quemar etapas? Tuvo que quemar etapas, pero las cosas es que no se queman, ¿no? Aparecen en algún momento, y entonces tenemos adultos que no coinciden con la edad que tienen, porque quemaron sus etapas. La idea que te quería traer hoy tenía que ver con esto, ¿no? Con poder entender que, y por eso un poco te hablaba de Platón, no, o de Aristóteles, no es que hay un alma que es más importante que otra.
Están las tres en cada uno de nosotros. Y no creo yo, cuando dicen, yo soy muy intelectual o muy racional. Cuando me dicen yo soy muy racional, lo que yo interpreto es, hiciste de tripas corazón y no querés sufrir. Y todo ese mundo emocional no es que no exista, que vos seas súper racional, no quiere decir que tu mundo emocional no exista, quiere decir que está soterrado, quiere decir que está enterrado, quiere decir que tenés todo un mundo que no, todo un mundo que no conoces de vos. Y cuando vos me decís que sos una persona súper emocional, que sos muy poco racional, te diría que esto también, ¿no? Que hay un mundo que no conoces de vos. Quizás lo emocional, lo visceral, tenga más que ver con quienes somos que lo racional. Tal vez lo racional tenga más que ver con la cultura, estoy casi seguro, que con quienes somos, ¿no? Digamos, cuando quizás somos todos, por eso te decía la diferenciación, somos lo racional y somos lo visceral, pero a lo que voy es lo más íntimo de nosotros, lo más esencial de nosotros. Tal vez, viste cuando dicen, en los momentos críticos es cuando uno conoce al otro, ¿no? En los momentos cúlmines de algo, uno sale la esencia verdadera, porque uno tiene que hacer de tripas corazón, porque ahí aparecen las entrañas de qué está hecho uno. Bueno, señores, yo les agradezco enormemente su presencia. Pensé que no iba a poder y pude. La verdad que bastante importante para mí poder hacer este vivo sintiéndome así. Me cuesta leer, me duele la cabeza, pero bueno, hice de tripas corazón. El tema es este, ¿no? Puedo hacer de tripas corazón una vez, dos veces. El tema es que si uno hace de tripas corazón siempre, y esto es un poco el concepto del psicoanálisis, el siempre, el cristalizarse en una cuestión, es lo que nos enferma, es lo que nos hace perdernos a nosotros mismos. Nunca debemos quedarnos en un rol fijo. ¿Viste cuando dicen, yo fui la mamá de mi pareja? Bueno, o él fue el papá. Bueno, la idea es que sí, está bueno, porque un poco la pareja es eso, para que uno sea el padre en algún momento, la madre en otro momento. El tema es ese, en un momento y en otro momento. Pero cuando hay un rol que se cristaliza y se fija en eso, nos perdemos a nosotros mismos. Gracias, Lau. Gracias por tus palabras, te quiero mucho. Bueno, gracias. A las 12 nos vemos y te cuento un poco la dinámica de las 12. Te digo el Twitch, Cristian Boitovies. Nada, pones Cristian Boitovies. Voy a ver si lo cambio para que sea más sencillo de encontrarlo. Vamos a estar a partir de las 12 y la dinámica de hoy va a ser, la emisión pasada se lo dedicamos a Sandro, esta se la vamos a dedicar a Juan Gabriel por sugerencia de Ali, de Alicia. Te cuento que se arma unas conversaciones. Ayer estaban hablando de, de, de las mujeres despechadas. No, está bueno lo que pasa en el chat. Si querés pasar un rato, vas a ver que te vas a divertir. No sé si te vas a divertir más por lo que hablo yo, sino más que por lo que dicen en el chat. El grupo, como le dice Maru de las Luciérnagas. Tenemos el tema elegido de Gonza. Gonza generalmente hay un bloque que pusimos 3x1 y él generosamente también nos envía canciones de 3x1. Tenemos bloques generalmente de boleros, de tango. Pero la idea, todo eso es una excusa para estar juntos, para acompañar a las personas que tienen insomnio, para si vos no puedes dormir, sabes que está la noche que apagaron la luz tras noche. Y entonces te decía, la dinámica de hoy, hay dos dinámicas por noche, por lo menos por ahora, vamos variándola. La dinámica de hoy es, ¿qué tema, conocido o desconocido, de Juan Gabriel, tenés, conocés, te gusta, querés que los demás lo conozcan? Y la segunda dinámica es, tal tema te lleva a qué lugar. Por ejemplo, no sé, escuchar cuando era chico Eddie Gourmet o Cacho Castaña en el auto me recuerda cuando estábamos yendo a Mar del Plata con mi familia. Entonces, asociar un tema con un lugar de tu vida o en un momento de tu vida o unas vacaciones o X, en un momento especial. Bueno, gracias por estar. Yo también los quiero. Sí, es un grupo hermoso. Un abrazo. Después a las 12, igual en Facebook por acá
creo que hasta la 1 vamos a estar y después lo corto para que sigamos por Twitch. Gracias. Espero que lo que te dije hoy nos sirva para reflexionar. Gracias, ¿eh? Un abrazo y hasta dentro de un ratito.